Enseñanza para idiotas. ¿Te gustaría profundizar en la ciencia del idiotismo y convertirte en idiota? Con suerte, en un gran idiota. ¿Sabías que existe la ciencia del idiotismo y una sabiduría para idiotas? ¿Sabías que han habido grandes y célebres idiotas que han llegado a ser maestros? Sí, uno de ellos es el célebre maestro Nasr-Ed-Din o Mullah Nasruddin. De todo esto voy a hablarte en este video e iniciarte de una manera muy somera en la ciencia del idiotismo. Antes, permíteme presentarme. Soy Jorge Jandavaca García y mi vocación, misión, dharma en esta tierra es ayudar, repito, ayudar a aliviar el sufrimiento humano. Y lo hago a través de Escuela Vida, ese espacio en el que plasmamos todas estas enseñanzas y aprendizajes. Escuela Vida, un grupo de trabajo en el que aspiramos, nos movemos en dirección del despertar de la conciencia y el florecimiento de la compasión. No me considero maestro, ni gurú, ni nada de eso. A pesar de ello, algunas personas muy generosamente me llaman maestro. Bueno, tampoco vamos a pelear por eso. Lo acepto con una guiñadita de ojo. Total, digan ABC o no digan, no le hace. Yo sigo siendo tal cual, el que soy. También quiero decirte que a pedido de muchas personas he aumentado la cantidad de audios y videos y con la finalidad de preservar mis cuerdas vocales, emplearé ocasionalmente voces auxiliares. Así que recomiendo a los sinceros buscadores no exacerbarse cuando el bot hable por mí. Te hago recordar también la importancia de participar con tus comentarios, con tu compartir, con tus likes. Y si te quejas, hay veces porque hay comerciales que interrumpen, te digo, yo tampoco estoy de acuerdo con esas interrupciones. Pero hay que subsistir y hay que seguir produciendo. Entonces, tal vez si apoyaras tú simbólicamente, podríamos hacer algo hasta llegar a ese sueño, por decir así, que sería la eliminación de estas interrupciones. Puedes entrar a mi página web, mira, está ahí, www.jorgejandavacag.com www.jorgejandavacag.com. Y recuerda, son varios centenares de videos y audios a tu disposición, con temas diversos de todo tipo, con un objetivo único: lograr tu bienestar, lograr tu plenitud y, de un modo general, lograr aliviar el sufrimiento humano inherente. Antes de pasar a estas extraordinarias y muy jugosas y sabias historias del increíble e ilustre idiota, el Mullah Nasruddin, te diré algo acerca de la ciencia del idiotismo, esa antiquísima institución esotérica del Asia Central, que, como sabemos, la tierra de la tradición, como receptora y guardiana de los secretos relacionados con la evolución espiritual. Siguiendo a J.G. Bennett, el notable
discípulo del gran Georgi Ivanovich Gurdjieff, maestro de maestros. Y bien, algo de eso vamos a hablar. Y sobre todo te voy a presentar a un idiota insigne, el gran Mullah Nasruddin. Y posteriormente, sucesivamente, te voy a presentar 42 historias de este insigne personaje y duplico el número 21, ya que 21 por 2 igual a 42. ¿Por qué 21? Porque 21 eran las categorías de idiotas que solía catalogar el gran Georgi Ivanovich Gurdjieff en las célebres cenas para idiotas, en las que se desarrollaba la ciencia del idiotismo, ciencia entre comillas, preservada celosamente por la muy antigua institución llamada Chamodar o maestro del festín. El capitán J. G. Bennett y algunos otros discípulos del señor Gurdjieff decían: esta ciencia tan antigua, la ciencia del idiotismo, tiene más de 4000 años, es más antigua que Babilonia y solo debería ser usada por personas iniciadas. El término idiota, sigo desarrollando a Bennett, tendría un significado simbólico y situaba a cada uno en un grado o nivel de realización o de conciencia. Para Gurdjieff existían 4 estados de conciencia. 2 usuales: el sueño y la conciencia lúcida o estado de vigilia, este estado en el que estamos ahora. El tercer estado es el recuerdo de sí o conciencia de sí o conciencia del propio ser. El estado más elevado se denomina la conciencia objetiva. En este estado el hombre ve las cosas tal como son, no como la imagina. De lo que se deduce la jerarquía en diversos grados de idiotez. Comillado. Hay 21 grados de razón, desde el hombre ordinario hasta nuestra infinitud, que es Dios. No podemos alcanzar la razón absoluta de Dios, y solo los hijos de Dios, como Jesucristo, pueden tener 2 niveles de razón, que son el 19 y el 20. Por tanto, los que se proponen aspirar a la perfección deben lograr el grado 18. Deben comprender que la gente que conocen no tiene ninguna razón en absoluto. Ellos viven en sueños y no tienen conexión con la realidad. Tragados, absorbidos por la cabeza. Quien quiera que tiene algún contacto con la realidad es llamado un idiota. La palabra idiota tiene 2 significados. El verdadero significado que le fue dado por los antiguos sabios fue ser uno mismo, comillado. Un hombre que es el mismo parece y se comporta como un loco ante aquellos que viven en el mundo de las ilusiones. Por tanto, cuando ellos llaman al hombre idiota, significa que no comparte ilusiones. René Schubert, miembro del grupo parisino, reclutado por la señora de Salzman y testigo excepcional, también aporta su visión del significado simbólico de aquel ritual. Dice: la raíz griega idios significa particularidad. El edificio completo de la idiotez no era tal vez sino una asombrosa construcción destinada a ayudarnos a ver en los otros y a descubrir en nosotros mismos ciertas particularidades tan profundamente incrustadas en nuestra naturaleza que habríamos sido incapaces de discernirla sin ese artificio. Un juego de espejos donde los otros servían para devolvernos
nuestra imagen. Así que pues con esto podemos deducir que el idiota gurdjieffiano nada tiene en común con la clásica definición de ese personaje o de esa persona tonta o estúpida que aparece, ¿no?, en los diccionarios y también en el imaginario popular. En términos internos o esotéricos, supone un gran honor para alguien ser llamado así. Es más, esa persona es merecedora de especial consideración y respeto, pues ha entregado su vida al logro del mayor ideal posible para el ser humano. Los derviches errantes, los miembros de las cofradías sufis, incluidos sus maestros, tienen la distinción de ser llamados los idiotas de Dios. Finalmente, en este ámbito podemos considerarnos idiotas todos aquellos que, insatisfechos con el estado de nuestra vida, dedicamos nuestros esfuerzos por salir del sufrimiento, por conocernos a nosotros mismos, por ser nosotros mismos, por salir de la ronda de nacimientos y muertes, es decir, de este problemático, agrio samsara. En definitiva, los que hemos iniciado el viaje a la otra orilla y nos movemos de acuerdo a nuestra propia ley. Ahora, deleitémonos pues con un increíble y gran idiota, el Mullah Nasruddin. Comenzamos estas joyas del gran idiota Nasruddin con la historia. ¿Saben de qué les voy a hablar? ¿O saben de qué les voy a hablar? Escúchala con el oído que tiene detrás del oído. Además, es una historia que ha de deleitar a quienes amamos la creatividad. Y sabemos que ante un impasse o un impasse creativo, la solución es la inspiración creativa y luego deviene iluminación. Primera historia entonces. ¿Saben de qué les voy a hablar? Esta historia comienza cuando Nasruddin llega a un pueblo, a un pequeño pueblo, en algún lugar lejano de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese pueblo y una multitud se había reunido en un auditorio para escucharlo. Nasruddin, que en realidad no sabía qué decir, porque él sabía que nada sabía, se propuso improvisar algo y así intentar salir del atolladero en el que se encontraba. Entró muy seguro y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo: supongo que si ustedes están aquí ya sabrán qué es lo que yo tengo para decirles. La gente dijo: no, ¿qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos, háblanos, queremos escucharte. Nasruddin contestó: si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dicho esto, se levantó y se fue. La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo y el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los presentes, nunca falta uno, mientras Nasruddin se alejaba, dijo en voz alta: ¡qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice ¡qué inteligente!, para no sentirse un idiota, uno repite: sí, claro,
qué inteligente. Este es otro tipo de idiota. Y entonces todos empezaron a repetir, ¡qué inteligente! ¡Oh, qué portento! ¡Qué inteligencia! Hasta que uno añadió, sí, qué inteligente, pero qué breve. Y otro agregó, tiene la brevedad y la síntesis de los sabios. Porque tiene razón. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá sin siquiera saber que, por aproximación, qué venimos a escuchar? Qué estúpidos hemos sido. Hemos perdido una oportunidad maravillosa. ¡Qué iluminación! ¡Qué sabiduría! Vamos a pedirle a este hombre que dé una segunda conferencia. Entonces fueron a ver a Nasruddin. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión que algunos habían empezado a decir que el conocimiento de él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Nasruddin dijo, no, es justo al revés, están equivocados. Mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia, jamás podría dar dos. La gente dijo, qué humilde. Y cuanto más Nasruddin insistía en que no tenía nada para decir, con mayor razón la gente insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, Nasruddin accedió a dar una conferencia. Al día siguiente, el supuesto iluminado regresó al lugar de la reunión, donde había más gente aún, pues todos sabían del éxito de la primera conferencia. Nasruddin se paró frente al público e insistió con su técnica. Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia. Así que todos dijeron, sí, claro, por supuesto que lo sabemos, por eso hemos venido. Nasruddin bajó la cabeza y entonces añadió, bueno, si todos ya saben qué es lo que yo vengo a decirles, ya no veo la necesidad de repetir. Se levantó y se volvió a ir. La gente se quedó estupefacta, porque aunque ahora habían dicho otra cosa, el resultado había sido exactamente el mismo. Hasta que otro alguien, gritó, ¡brillante! Y cuando todos oyeron que alguien había dicho brillante, el resto comenzó a decir, sí, claro, ese es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! ¡Qué sensacional! ¡Qué bárbaro! Hasta que alguien dijo, sí, pero mucha brevedad. Es cierto, se quejó otro. Capacidad de síntesis, justificó un tercero, y enseguida se oyó, queremos más. Queremos escucharlo más. Queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría. Entonces, una delegación de los notables fue a ver a Nasruddin para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia. Nasruddin dijo que no, que de ninguna manera, que él no tenía conocimiento para dar 3 conferencias y que además tenía que regresar a su ciudad de origen. La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez por sus ancestros, por su progenie, por todos los santos, por Alá, por lo que fuera. Le pidió y le pidió. Aquella persistencia lo persuadió y finalmente Nasruddin aceptó, temblando, dar la tercera y definitiva conferencia. Por tercera vez se paró frente al público, que ya eran multitudes,
y les dijo: supongo que ustedes ya sabrán de qué les voy a hablar. Esta vez la gente se había puesto de acuerdo. Solo el interlocutor del poblado contestaría. El hombre de primera fila dijo: algunos sí y otros no. En ese momento, un largo silencio estremeció el auditorio. Todos, incluso los jóvenes, siguieron a Nasruddin con la mirada. Entonces el maestro respondió: en este caso, los que saben, cuéntenle a los que no saben. Se levantó y se fue. Antes de continuar con muchas más de estas historias exquisitas, considero necesario decir, aunque sea muy brevemente, quién fue el ilustre idiota, el Mulaj Nasruddin. Nasruddin o Nasr ed-Din, como lo llama el señor Georgi Ivanovich Gurdjieff en esa portentosa obra, Relatos de Belcebú a su nieto, es un personaje mítico de la tradición popular sufi, una especie de héroe contestatario o antihéroe de ese Islam ortodoxo, cerrado, de esos fanáticos, de esos destructores. La historia del Mulaj las historias del Mulaj sirven para ilustrar o introducir las enseñanzas sufis. Nasruddin o Nasr ed-Din significa victoria de la fe y Mulaj o Mulaj, maestro. El Mulaj Nasruddin protagoniza una larga serie de cuentos, aventuras, historias, anécdotas y representa, como los personajes de muchas historias o cómics, diferentes roles. Hace el rol de caminante, hay veces de sabio, de padre, de mendigo, de juez, de comerciante, de maestro, y a veces desempeña su mejor papel cuando hace de tonto. Cada una de estas breves historias, y escucha bien, están destinadas a ser escuchadas, te repito, con el oído que está detrás de tu oído. Cada una de estas historias están dirigidas al hemisferio cerebral derecho, llamado no dominante o cerebro holístico. ¿Para qué? Para atravesar la resistencia natural de la mente lógica, de la mente condicionada. Y para tal fin, para activar el hemisferio derecho, estas historias están cargadas de sentido del humor, de paradojas, de absurdos, de contrasentidos, de imposibles, que son las formas exquisitas para activar el hemisferio cerebral derecho, no dominante u holístico. Porque estas expresiones, como el humor, repito, la paradoja, el absurdo, tienen esa misión: inhibir el hemisferio cerebral izquierdo, llamado también dominante o cerebro lógico. La sabia y absurda lógica de los cuentos de Nasruddin es y era uno de los métodos más ingeniosos que tenían los sufis, o que tienen, para romper la forma de pensar habitual. El sufismo, y sobre todo las historias de este insigne idiota, el Mulaj Nasruddin, fueron popularizados en Occidente por el gran Idris Shah. Como dice un conocedor del sufismo, Nasruddin es considerado como una especie de Don Quijote islámico, porque acostumbra a ser cuerdo en su locura y abarca todo el ingenio popular de Oriente Medio, transmitiendo de forma simplificada las enseñanzas del sufismo, del camino del amor.
del cual tenemos un video que está en YouTube. Búscalo como El Camino del Amor. Aquí hacemos referencia a los 14 básicos principios de la gran comunidad u orden Naqshbandí. Bueno, se dice que estos cuentos, y yo soy testigo de ellos, en la actualidad son usados por ciertas escuelas de psicoterapia. La usan como apoyo, ya que el paciente permite que penetren en su mente contenidos sanadores y él no muestra resistencia. ¿Por qué? Porque siente historias agradables, chistosas, inocuas, pues su contenido en definitiva no es considerado agresivo y así no son resistidos por la mente racional, por la mente lógica, por esa mente condicionada, unidimensional, diría yo. Y un aporte adicional a las parábolas, cuentos e historias, ya que utilizan, y toma nota, tanto el lenguaje como las imágenes, el humor y otras formas creativas, hacen funcionar, a fin de cuentas, ambos hemisferios cerebrales. Es cierto que el absurdo, la paradoja, el humor activa el hemisferio no dominante o cerebro holístico, pero el lenguaje sí concierne al hemisferio izquierdo dominante o, si quieres, cerebro lógico. Si integramos los dos se produce ese portento, que es la activación y el trabajo de los dos hemisferios cerebrales. Porque una paloma con una sola ala no puede volar. A la izquierda, a la derecha, no importa. Se va a ala. Lo que importa es que tenga las dos alas para poder volar. Tú, para lograr tu integración, tu desarrollo, tu armonía, es para ti un imperativo categórico trabajar los dos hemisferios cerebrales. Hay una serie de ejercicios. Es algo que siempre trato de inculcar a las personas que se acercan hacia mí, sobre todo a la gente de Escuela Vida. Trabajar los dos hemisferios cerebrales. Dicen los que saben que las historias sufís siempre tienen por lo menos 3 interpretaciones o niveles de enseñanza posibles. Y hablando de estas 3 interpretaciones, esto me hace acordar a lo que recomendaba el señor Gurdjieff para sus libros, a leerlo. Él decía, léelo un libro mínimamente 3 veces. Una a la ligera, como cuando lees un periódico, así rápido. Otra, la segunda lectura, léelo con una atención profunda. Y la tercera, léelo detenidamente, como si se lo estuviera leyendo a alguien. Esta triple lectura posibilita un salto más allá del entendimiento. Estamos hablando de la comprensión. Comprender es entender, aparte del intelecto, mínimamente con otro centro, el centro emocional. Volviendo ahora a los cuentos e historias sufís, algunas de estas historias tienen hasta 7 interpretaciones. Obviamente, la primera generalmente es esa, humorística, chistosa, jocosa, razón por la cual son muy populares. Pero ese es el caballito de Troya para romper las resistencias, penetrar a la mente y realizar el proceso creativo. Hablamos de creación vivencial, hablamos de creación de un nuevo ser. Este proceso creativo, incubación, inspiración, iluminación, vivencia de la eureka, lo encontré. Y así nos damos cuenta de la verdad que contiene.
y la comprendemos de manera profunda y logrando su cometido, que es el de ayudarnos en el camino, el de sanarnos, el del despertar espiritual. Ahora sí, pues continuemos con estas bellas, sabias e iluminadoras historias a través del increíble Mullah Nasruddin.